Aquí les traigo el segundo capítulo de la cuarta temporada de la serie Matarife, en donde se va a revelar el origen y los nexos familiares del cuestionado abogado Abelardo de las Priella. Recuerden que esta es una serie de Daniel Mendoza y la pueden encontrar en el portal oficial de Matarife en YouTube. El gran colombiano Álvaro Uribe Vélez es lo que siempre dije, no solo inocente, sino el más grande patriota de todos los tiempos en Colombia. Y brindo con ron defensor por usted, presidente Uribe, por el uribismo que está más vivo que nunca. No duré mucho en Bogotá, es a Medellín a donde debía llegar. Aquí tenía que estar si le quería rayar la cara al abogánster, ese lacayo arrastrado que le torcía los despachos al Matarife, aquel peligroso mafioso nacido en esta ciudad que no terminará jamás de llorar las toneladas de muertos que ha dejado regados desde que fue nombrado gobernador de Antioquia y que no cesaron durante su mandato presidencial. Como ven, no es ni el país, ni mucho menos la dirección anterior, pero no por eso deja de ser el mismo lugar. La historia no es la misma, porque siempre es mucho peor. Pego los datos a medida que me sumerjo en las letras, tratando de entender la verdad de cada foto, las caras en las centenas de videos que ya no me caben en la cabeza. Estoy viviendo en Medellín, no debería sentirme tan a gusto aquí. Muchas de las fotos que llevo 6 años pinchando pintan los rostros de aquella criminalidad monárquica que hoy en día continúa administrando la ciudad. Mi ciudad adorada es también la ciudad del Matarife. Esta, la ciudad que le dio vida al gran negocio corporativo y transnacional proveniente de una planta ancestral. Medellín, la ciudad donde nació el cartel más poderoso del mundo y con él el inicio de la más fructífera de las relaciones entre la mafia y la institucionalidad. Relación que en Antioquia se consolida en el preciso momento en que Pablo asesina al director del Aerocivil para poner en su reemplazo a Álvaro Uribe Vélez, el hoy Matarife. Álvaro Uribe fue el joven abogado, hijo de uno de los lavaperros de Pablo, que a Escobar y a su cartel le sirvió de tramitador de las pistas y licencias de las aeronaves que todos los días despegaban y aterrizaban cargadas de las tantas toneladas de cocaína con la que se alimentaba el más brutal de los carteles. De allí, de aquella relación narcoestatal, proviene la génesis de nuestra tragedia y el nutriente de la historia que me casó, me agarró y me terminó metiendo en esta pantalla. Las evidencias me empiezan a develar un territorio, un universo. En criminología le dicen el contexto. La verdad no está en los hechos, sino en la sumatoria de ellos. Empecemos. ¿Dónde? Porque muchas veces las cosas inician desde la mitad o incluso más adelante. Esta, en cambio, es de las historias que empieza por el principio. ¿De dónde viene este nuevo engendro que quieren los genocidas poner de presidente? Abelardo de las Priella nació entre la peor de las raleas que existe en Colombia. Él es hijo de una de las corrientes más extremas de la extrema derecha. A él lo parió la oligarquía regional costeña, inhumana, corrupta, ladrona, asesina, narca y masacradora.
Su padre ha sido un pomposo anfitrión de la mafia y el paramilitarismo y otro lacayo del sistema genocida que montó el Matarife, que bien supo premiarle sus servicios nombrándolo notario en Cartagena primero y luego en Bogotá. El papá de Abelardo de la Espriella Yuris, que al hijo le heredó el buen gusto, aparece rozagante en la lista de notarios que entregó el ex superintendente de notariado y registro Manuel Cuello Baute a la Corte Suprema de Justicia y que enumeraba a los notarios fichas de los parapolíticos que votaron la reelección del Matarife. Uno de sus videos más dulces y conmovedores da fe del gran anfitrión que es Abelardo el Viejo. Me refiero precisamente al picaresco almuerzo que le brindó al oscuro asesino y narcotraficante el Ñeñe Hernández, proxeneta electoral del expresidente Iván Duque y preciado amigo del Matarife, quien a la postre vendría a ser otro más de los secuaces del abogánster, hoy protagonista de esta historia. Es un almuerzo que le estamos brindando al Ñeñe Hernández y a la reina nacional de la belleza, María Mónica Urbina. No lo va a reconocer, porque lo reconoce pues se echa la soga al cuello. Pero el Ñeñe Hernández era un narco reconocidísimo y además detrás del cual andaban las autoridades de este país y las autoridades de los Estados Unidos por lo menos. Y que no se nos pase que el otro anfitrión, invitado ese día a tan ilustres manteles, era Julio Mansur. Como invitados especiales el doctor Julio Mansur, político al servicio de los bloques paramilitares, ejecutores de sangrientas masacres en las que al son de las gaitas en la Plaza del Pueblo asesinaban familias enteras durante días. Desde oscuros políticos hasta reconocidos traquetos han sido siempre invitados, homenajeados y bienvenidos en la mesa de los de la Espriella. Sus vínculos con todos estos estafetas de la violenta estirpe masacradora costeña están sellados en férreos pactos políticos como el que hizo con Zulema Hatim, cuando, siendo aún el hoy candidato apenas un tigrillo adolescente, su padre se presentó sin vergüenza alguna como fórmula al Senado de la congresista condenada por parapolítica que terminó acogiéndose a la JEP. Ambos eran los dueños de un movimiento que resultó ser otro de esos enjambres ideológicos del paramilitarismo. Este gran patriarca familiar no ha escondido jamás su amistad con Musa Besaile, otro de los adalides de la parapolítica cuota de Salvatore Mancuso, uno más de los prestantes allegados a la familia de la Espriella. Y hablando del comandante paramilitar que hoy es vocero de paz, debo resaltar aquí la muy lamentable casualidad por la que debería indagar la JEP de que, tras haber dejado de la Espriella papá su cargo como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, Mancuso convirtió las aulas en mataderos cuando, lista en mano, no paró de asesinar estudiantes y profesores. Seguro que los grupos paramilitares se aliaron con el DAS, desaparecida Agencia de Seguridad Estatal, para llevar a cabo el asesinato de profesores y estudiantes en la Universidad de Córdoba. Según Mancuso, el DAS proporcionaba información y nombres mientras las autodefensas ejecutaban los crímenes. Cuanto a profesores de la Universidad de Córdoba, también recibo información de estudiantes de la Universidad de Córdoba. Por ejemplo, el profesor José Antonio Alzate fue alguien contra quien nosotros actuamos, el profesor Misael Díaz Ursola de la Universidad de Córdoba, Francisco William Antonio Aguirre, el profesor Uiborán, René Cabrales Sosa, Claudio Manuel Pérez Alzate, Álvaro Taborda, Javier Galazo, por ponerle unos ejemplos al respecto, y disculpe que lo utilice como ejemplo, pero fueron tantas las informaciones que se recibieron de DAS y el apoyo que se recibió de ellos. No por nada los de la Espriella, tanto el papá como el hijo,
le rinden a Mancuso nutridos homenajes envueltos en patriotismo libertador que lo postulan como el ilustre prohombre y valiente pacificador de todos aquellos feudos vitalicios pertenecientes a esa élite devastadora y criminal. Hasta aquí, solo unos pocos nombres del peligroso concierto de amigos entrañables del padre de Abelardo de la Espriella. Como ven, en medio de la penumbra narcoparaca es que el engendro empieza a agarrar forma. Entre los políticos corruptos con los que siempre se ha relacionado su padre y las crueles fuerzas violentas de la extrema derecha cordobesa. ¿Ustedes se imaginan las conversaciones a las que estuvo expuesto desde chiquito el Tigrillo durante las tertulias del papá con sus amigotes? La sangre y la corrupción son las más gruesas raíces de su árbol familiar. Nadie es culpable por las actuaciones y relaciones del papá, a menos que su vida se proyecte en ellas, precisamente como la de Abelardo de la Espriella, quien, como habrán de corroborarlo, si no le sueltan el hilo a la historia, no sería el multimillonario que es, ni mucho menos el hoy candidato del sistema narcoparamilitar consentido por las encuestas, sin el andamiaje de vínculos que ha venido siendo la más frugal herencia en vida que su viejo pudo legarle a este abogado chueco y tramposo, descendiente directo de aquella simbiosis entre político garoso, mafioso, culebrero legal y paraquito regional, de la cual está hecho él de la nariz a los pies. La tierra. Ya no eran los conquistadores españoles, era el narcotráfico del cartel de Pablo Escobar, que llegaba aquí a quedarse con la tierra, sangre y fuego. Los políticos de Córdoba se arrodillaron y apareció Salvatore Mancuso. ¿Y qué hizo? Bajo las hordas armadas del narcotráfico y del Estado, cometieron un genocidio contra el campesinado de Córdoba. Miles de muertos. Y comenzó por aquí, por Tierra Alta. Hoy estamos aquí. El paramilitarismo ya no está aquí. Sus voceros hoy quieren decir la verdad. Sectores del Estado y de la sociedad no quieren que hablen, porque se conoce esta historia con todos sus detalles.